Amados hermanos, feliz día del Señor. La palabra de Dios nos enseña que el hombre es un ser espiritual. Es mucho más que un conglomerado evolutivo y afortunado de partículas subatómicas. En todo hombre se dan tres dimensiones ontológicas: la somática, la cognitivo-afectiva y la espiritual. Pero para todos es conocido que en los últimos 200 años ha habido un sistemático ataque contra la espiritualidad del hombre, de todo hombre. El intento de animalizarlo, de igualarlo con los demás seres vivientes del reino animal, lleva consigo el prescindir de que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto en él hay espíritu dado por Dios. Mediados del siglo XIX, cito a Auguste Comte, ilustre filósofo francés: la historia de la humanidad se divide en tres etapas: la teológica, la metafísica y la positiva. La historia de la humanidad se divide en tres etapas: la teológica, la metafísica y la positiva. Auguste Comte. Habiéndole leído lo suficiente, podemos resumir lo que él llamó la ley de los tres estados, en términos de que lo más primitivo en el quehacer del pensamiento humano es lo que él llamaba el nivel teológico, es decir, la religión. Ya en un nivel más alto se encontraría la filosofía, la metafísica, y en un nivel superior ya lo que él nombraba el nivel positivo, la ciencia. No en balde se le conoce como el padre del positivismo a Auguste Comte. Hermanos, esto fue solo parte del comienzo. Hubo muchos otros pensadores en la Europa de su tiempo que fueron sembrando las raíces filosóficas del materialismo. Los postulados básicos se centraban en eliminar, descartar, negar, castrar la dimensión trascendente del hombre, su sentido de eternidad que lleva dentro por el espíritu que Dios le ha dado. Y este materialismo pensaba que habría de parir a una sociedad en un nivel más alto de conocimiento y por lo tanto de solución a sus problemas y llegar a la felicidad. En realidad, nos advierten los sociólogos, los estudiosos de cómo va evolucionando nuestro tiempo, pasado siglo XX y lo que va del XXI, que las llamadas generaciones millennials y la generación Z, es decir, todos aquellos menores de 40, 50 años, llenos de este materialismo, sin embargo, se les nota en su comportamiento y en su discurso que son una generación insatisfecha. No es de extrañarnos. Para nosotros los cristianos, quiero recordar una cita, Agustín de Hipona escribía: Señor, has hecho nuestro corazón para ti, y se sentirá insatisfecho mientras no descanse en ti. Se sentirá insatisfecho
mientras no descanse en ti. Sí, es lo que nosotros observamos. Observamos que a día de hoy adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes y adultos ya cercanos a los 50, no quieren reconocer ni aceptar ni acercarse a nada que tenga sabor a religión. Pero hay, sin embargo, de parte de algunos de ellos, la búsqueda de algo que la ciencia no logró satisfacer, el materialismo no ha logrado satisfacer, y es lo que han llamado espiritualidad, una nueva espiritualidad, que no sea religión. ¿Y por qué la diferencia? Pues porque la nueva espiritualidad, la que observamos hoy en día, es una forma de vivir con ciertas ventajas que la religión no puede ofrecerles. Paso a mencionarles algunas de ellas. La nueva espiritualidad ofrece al hombre libertad. La religión, ¿qué le plantea? Sometimiento, esclavitud. La nueva espiritualidad le incita al hombre a la curiosidad, a la búsqueda por iniciativa propia. La religión, ¿qué le plantea? El encuentro. Ya el encuentro con Dios y con el prójimo. La nueva espiritualidad le dice a los hombres hoy en día que si se sienten algo insatisfechos, ellos hagan su propio camino y hagan camino al andar, como escribía el cantautor. En cambio, la religión es normativa. La religión pone mandamientos, pone ordenanzas. Sin lugar a dudas, hermanos, que resulta más agradable y por eso lo escuchamos en las conversaciones que sostenemos con muchos conocidos, amigos y hasta familiares. Religión, no. Espiritualidad, sí. Estarían dispuestos a andar algo por esta senda de la espiritualidad. Una espiritualidad que va acorde a la sociedad en la que se está dando el fenómeno. Una sociedad líquida necesita una espiritualidad líquida, fluida, light, que no tenga compromisos, que no tenga atadura de ningún tipo, que no tenga exigencias. Más aún, voy a agregar algo. Esta nueva espiritualidad que observo y observamos se está dando aquí en Occidente es individualista. Va por el desarrollo personal, en una búsqueda muy personal, que no se impone, por supuesto, a nadie, que no se copia supuestamente de nadie, pero termina siendo tan personal, tan conjugada en primera persona, que es una espiritualidad sin Dios y sin prójimo. A ver cómo se digiere esto, porque es una nueva espiritualidad que rechaza todo compromiso y de manera especial, hermanos, rechaza a nivel visceral a la religión cristiana. Aquí en Europa no se está cuestionando al Islam. Aquí en Europa no se está cuestionando al budismo. Aquí en Europa, hermanos, aquí en Europa se está cuestionando a la religión cristiana. Y lo he dicho antes, lo repito ahora, y se le cuestiona sin entrar en debate. Se le cuestiona desde el desconocimiento y hasta la ignorancia. Se le cuestiona no estando dispuestos a experimentar si lo que la fe cristiana promete y afirma que se da puede ser un hecho. Es decir,
no están dispuestos a la exigencia relacional de la fe cristiana, a ver si la someten a prueba. Más aún, puedo afirmar que lo que observo acá en España es que de la deserción han pasado a la aversión hacia la fe cristiana. Si tuviera que definir la nueva espiritualidad, sería injusto en pocas palabras, pero intentaría con algo como es un misticismo a la carta con un fuerte sabor budista. Rechazo a cualquier confesión de fe, rechazo a cualquier brújula moral y, en cambio, una entrega a cada quien haga lo que mejor le convenga, donde se sienta mejor para elevar su nivel de vida, su espiritualidad, si es que en ella cree. El título que le he dado a la predicación en esta mañana es Juicio a la nueva espiritualidad. Hermanos, sé que esto de juicio a la nueva espiritualidad nos puede sonar un tanto agresivo casi, pero hermanos, nosotros somos cristianos, nosotros no somos acuarianos y no estamos tampoco llamados a guardar un silencio contemplativo ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No es lo que nosotros hemos recibido como mandamiento de parte de nuestro Señor Jesús, quien nos dijo: id por todo el mundo, predicad este evangelio, haced discípulos míos, enseñad todas las cosas que os he mandado, bautizadlos en el nombre del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Yo voy a leer como texto base para el tratamiento de este tema, primera carta del apóstol Juan, al final del siglo I. Leo: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. ¿Qué sucedía en tiempos cuando Juan escribe esta carta a finales del primer siglo de nuestra era? Hermanos, que iba increciendo la corriente del gnosticismo. No es momento para extenderme sobre el asunto, pero era algo que pudiéramos poner en un símil con lo que es la nueva espiritualidad de hoy en día. Hoy observo, hermanos, cantidad de esoterismos variados y de lo más imprecisos, iluminados, incoherencia por todos lados, tratando de adaptar nuevos caminos de autorrealización, pero con la comodidad, para que no dificulten, no incomoden, no comprometan al yo. Crece el interés, hermanos, en la meditación trascendental, en las disciplinas del yoga, en
la medicina alternativa, en ciertas disciplinas de comida, en el animismo, hasta en una relación extraña, novedosa en parte con la naturaleza. Y vamos, que no es de ir a sembrar árboles, es de que ahora van a abrazar árboles. A esto me estoy refiriendo. Es una mezcla, un buffet que se puede ampliar y en el cual cada quien escoge lo que le viene bien, lo que le apetece, lo que no le incomoda y en lo que cree puede elevar su nivel a nivel espiritual. Voy a citar a Deepak Chopra, quizá el gurú a nivel mundial más leído en diferentes idiomas, cantidad de producción literaria sobre esta nueva espiritualidad. Oriundo de la India, por supuesto budista por los cuatro costados. Lo cito: todos nosotros somos capaces de ir más allá de nuestras ataduras materiales. Es decir, venciendo al materialismo, todos nosotros somos capaces, nosotros, por propio esfuerzo, somos capaces de ir más allá de nuestras ataduras materiales. Esta autorrealización, es curioso, lleva consigo, sin embargo, el llamamiento para que cada quien consulte a su mensajero interior, que lleva dentro, algo como un socratismo. Y también a invitarle a que consulte a guías espirituales indefinidos. No sé si han escuchado cada vez más el halago que pueden recibir de parte de alguien que profese la nueva espiritualidad, es que se le llame: usted parece un ser de luz. Sin que definamos mucho el asunto, ¿no? Ampliar el buffet, por supuesto que se puede. Ahí podemos incluir fenómenos paranormales, cartas del tarot, creer en la cierta numerología o la suerte que me puede dar algún número en algún momento, la magia, por supuesto, le ponen color blanco a ella, estados alterados de conciencia, la consulta al horóscopo, ya no para que me prediga el futuro, vamos, que eso lo hemos superado según muchos de ellos, sino para que me diga el horóscopo de acuerdo a la casa zodiacal en la que yo me encuentro, quién soy, cómo soy, mis debilidades, mis fortalezas, mis tendencias. Para que yo me conozca a mí mismo, he de consultar al horóscopo y más aún, para saber con quién relacionarme, que probablemente me pueda ir bien en la relación que establezca, o a quién evitar, de acuerdo al zodíaco o de acuerdo al horóscopo. Sí, hermanos, aquí estamos, Google Trends nos informa que en el 2020 y en el 2021, probablemente debido al confinamiento, Carta Astral triplicó sus consultas, sus entradas en las estadísticas de Google a nivel mundial. La consulta, al parecer, el confinamiento y el posconfinamiento, que era medio confinamiento, pareció desesperar y hacer que buscaran en esta nueva espiritualidad cómo podría ayudarles la carta astral. Están, hermanos, volviendo a lo básico. Y si hemos de tomar la escalera de Augusto Comte, la ley de los tres estados, en lugar de estar en el plano de la ciencia, se han ido al fondo, pero ya a lo subterráneo del nivel básico, en donde estaría la religiosidad, la superstición o la magia. Hermanos, pero hoy en día casi es un plus que alguien en una conversación diga: yo no creo en Dios,
pero sí soy espiritual. Con cierto orgullo ignorante lo dicen y exhiben tolerancia entre ellos mismos. Tú tienes tu camino, tú vas por ahí, yo voy buscando por este otro. Para ese tipo de tratamiento hay tolerancia, pero en cambio estigmatizan a todo aquel que dice creer en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, rechazando la institucionalidad y rechazando también el contenido de la fe en Dios. Esta nueva espiritualidad, al individualismo lo llaman singularidad. A la incoherencia, que la más de las veces está y se nota, sale a flote en cualquier conversación, la llaman creatividad, que hay que trabajar. Y al misticismo a la medida, que es lo que en verdad es, lo llaman libertad, porque yo me lo diseño de acuerdo a mis necesidades, a mis apetitos, a mi gusto. Hermanos, la palabra de Dios, la Escritura, nos advierte que nuestra lucha es contra creencias y contra filosofías que imperan en el mundo. El apóstol Pablo escribe en carta a la iglesia de Corinto lo siguiente: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, hermanos, 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5. Nos está hablando de una lucha de entrada. D'Amblé lo plantea. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo. En carta que escribiera a la iglesia en Éfeso, habla de la armadura de Dios con que debemos nosotros revestirnos. Y luego utiliza términos como argumentos, conocimiento, pensamiento. Cuando habla de altivez, es altivez ideológica, que se creen sabios. Y cuando habla de fortalezas, es de cárceles, porque esto termina convirtiéndose en una cárcel que hace cautivo a quien se deja encandilar, ilusionar con este tipo de argumentos y de conocimientos. Al final del texto que les he leído, el apóstol es tajante y dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, insisto, no estamos en la era de Acuario, no estamos en la New Age, en la nueva era. Según la Escritura, estamos viviendo los últimos tiempos, y eso es lo que nosotros creemos y de eso estamos conscientes. En los últimos tiempos, la palabra nos dice que se amontonarán maestros, se buscarán maestros que le digan lo que ellos quieren oír, porque no soportarán esta otra enseñanza, la del Evangelio de Cristo Jesús. Ellos tratan de calmar la sed que les quedó después de beber la ciencia, después de beberse el materialismo o el existencialismo o el relativismo, pero no lo logran. Y entonces buscan, a través de una nueva espiritualidad, sin Dios, calmar sus necesidades existenciales. Interesante, pero triste al mismo tiempo. Cada uno de ellos, de los que andan en estos caminos, conocidos muchos de nosotros, se creen originales. Y en realidad, cuando uno les observa, tristemente, tienen un común denominador. Están estereotipados. Todos andan manejando más o menos los mismos caracteres, las mismas categorías de argumentación. Casi provoca evitar, pero a veces hay que decirlo, que la suerte les acompañe. No que la fuerza les acompañe, que la suerte. Pero qué bueno que tenemos un Dios que es Padre y es más que fuerza. La Escritura nos dice que no nos podemos conformar
a este siglo, no os conforméis a este siglo, al pensamiento, a la moda que haya, a la espiritualidad que cautive a otros. En una versión bastante ajustada al griego, en lugar de no os conforméis, dice no os hagáis cautivos de la moda. Por supuesto, de la moda ideológica o filosófica. En el texto hay algunos elementos que quiero destacar. En el texto juanino, él comienza con un tono evidentemente afectivo, es el anciano Juan, y llama amados, pero abandona rápidamente el paternalismo amante que había siempre en él para dar una orden. No es un consejo, hermanos, es algo imperativo. No crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, si esto no es una cuestión de poner a prueba, no es una cuestión de espiritismos, de una mesa donde se toman de la mano, se mueven unas brisas frías y algunas velas se apagan. No, hermanos, aquí espíritus es hombres que portan un mensaje espiritual o un completo argumentario filosófico planteado para cautivar a la gente. Y el llamado de Juan es: no crean a todo el que venga vendiendo la moda, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba a esos espíritus. Y el término ahí es metalúrgico. La palabra en griego es dokimazo, que quiere decir aplíquenle el fuego y el cincel, el martillo, para depurar en metalurgia lo que haya que quitar de basura. Entonces pongan a prueba, aplíquenle fuego a lo que viene. No importa si lo ha escrito o lo ha predicado Paulo Coelho, o si lo ha predicado o lo ha escrito el Dalai Lama, no importa. Nosotros tenemos que poner a prueba, someter a prueba metalúrgica con fuego y martillo y cincel a todo espíritu, a toda filosofía, a toda nueva espiritualidad, por nueva o quizá añeja que sea. ¿Cómo continúa el texto? Nos dice: pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, al cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hermanos, llegamos a la parte central del sermón. La parte central es cómo probar si una moda, una espiritualidad que se nos está proponiendo viene de Dios o no. Cómo probar los espíritus, cómo probar a los gurús, cómo probar a sus discípulos. La prueba, hermanos, es cristológica. La prueba es cristológica. Quien confiese y reconozca que Jesucristo es Dios entre nosotros, fue la encarnación de Dios mismo. En él habitaba toda la plenitud de Dios. Quien reconozca que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, que vino a visitarnos, a morir por nosotros, a resucitar, a ascender a los cielos, este tiene el Espíritu de Dios. Y es una espiritualidad correcta. Hermanos, no es la única prueba, la cristológica, pero esta prueba cristológica es indispensable y de paso se basta por sí sola. Simplemente hagámosle la pregunta, esa que por años hemos puesto en nuestros carteles al frente del templo que dan a la calle. ¿Quién es Jesús para ti?
Esta es la pregunta que debe respondernos cualquier amigo, conocido, familiar que ande en esta nueva espiritualidad, en esta búsqueda. ¿Quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, para ti? Porque, hermanos, la nueva espiritualidad, desgraciadamente, no solo es que ha descalificado y ha borrado del mapa a Dios como tal, sino que, por supuesto, no reconoce que había deidad plena en Jesús de Nazaret y que Él es el único nombre que nos ha sido dado bajo el cielo en que podemos ser salvos, que Él es el único camino, Él es el yo soy, el yo soy, el yo soy. Esta es la prueba cristológica. La nueva espiritualidad no lo reconoce. Pone a Jesucristo en la galería, en donde le da igual poner a otros iluminados, como los llaman, a Lao Tse, o a Mahoma, o al Siddhartha Gautama, Buda. Es decir, no, hermanos, Jesucristo no está en la galería compartiendo sitio con otros. Él era el único Hijo de Dios. Vino a nosotros para darnos a conocer quién es Dios, para que pudiéramos reconciliarnos con Él. ¿Cómo continúa el texto? Dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Noten, hermanos, dice, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Es el ser que va antes de el vencer. Si somos hijos de Dios, la victoria está segura en esta lucha que nosotros confrontamos, porque el Espíritu Santo que nos ha sido dado a nosotros es mayor que cualquier espíritu o suma de espíritus que generen cualquier novedad espiritual, porque Cristo es mayor que el anticristo, porque el reino es mayor que el antirreino, porque la luz es mayor que las tinieblas. Simplemente, hermanos, esto es así. No hay lugar aquí para ecumenismos ni para fratelli tutti. No, evidentemente aquí se nos está planteando, como ya vamos a ver, que existe una gran probable confrontación, porque el texto continúa. Leo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Sí, hermanos, aquí evidentemente hay polaridad, hay división, sí la hay. El comienzo del texto menciona 3 veces mundo, 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 y sabemos perfectamente la connotación que Juan le da a la palabra mundo. Es la connotación más negativa de la cosmética de la maldad organizada en nuestra biosfera. Ese es el mundo, las tinieblas, y ahí se nos habla de que hay quienes militan en ella a sabiendas o sin saber, y que luego hay otros en los que nos incluimos. Con Juan dice, somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios simplemente no nos oye. Sí, hermanos, hay división. Era de Acuarios, no. Hermanos, hay una razón, y la razón es tan pequeña como tan grande, y es que nosotros afirmamos que Jesucristo es Dios, y la nueva espiritualidad afirma que Jesucristo no es Dios. Por eso, espiritualidad nueva, sí. Religión cristiana, no. Porque hay un choque definitivamente frontal. El mensaje de la nueva espiritualidad no se diferencia demasiado de lo que fue el mensaje de la nueva espiritualidad allá en el siglo I. Que allá era el gnosticismo, sí. Pero es que ahora tenemos una variante de gnosticismo con un fuerte olor a incienso oriental. Es la forma en la cual se ha permeado el budismo
en la mentalidad occidental. Una sociedad que a comienzo de la predicación definí como líquida por el relativismo en que se ha metido y ha sumergido a la moralidad y a la verdad le ha hecho naufragar, a extremo de que hay quienes nos afirman de que vivimos tiempos de la post-verdad. Pues bien, una sociedad líquida evidentemente le da la bienvenida a una espiritualidad igualmente líquida. Aquí Juan deja ver que la puerta ancha permite que muchos entren por ella, irán por ella. La popularidad de la nueva espiritualidad no es sinónimo de verdad, es sinónimo de comodidad. Y es sinónimo, hermanos, tristemente, de que hay una insatisfacción, que quieren calmar, quieren satisfacer, pero a su manera, descartando que en Jesucristo está el único camino, la única verdad que lleva a la vida eterna. Él lo dijo, yo soy el camino, no un camino. Yo soy la verdad, no una verdad. Y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, los yo soy de Jesús de Nazaret le hacen único y por lo tanto no lo toleran quienes están en la nueva espiritualidad. Para finalizar, recordando el corpus juanino, el apóstol en su evangelio nos escribe, ¿recuerdan? A Dios nadie le dio jamás, pero el Hijo unigénito, único, que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Conocer ahí en griego es gnosis, justamente conocimiento. Dios se ha revelado en Cristo para que le conozcamos. Es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo entero, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ese es el camino que nosotros predicamos, el único camino por el cual podemos ser salvos. Demos gracias al Señor por ello. Gracias al Señor porque lo podemos llamar Padre y no fuerza, no energía, no azar. Démosle gracias al Padre porque nos ha amado tanto que dio a su Hijo unigénito para que tengamos vida eterna con Él en gloria. Acompáñenme a orar.